Sobre los resultados de este estudio, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, Alejandro. Oye, Alejandro, pues lo menos que podemos decir es que López Obrador se consolida. Por lo menos, ¿no? Es decir, hay una ventaja aquí que se ha venido ampliando en cada encuesta que hemos hecho en las últimas, pues no solo semanas, sino meses, prácticamente de febrero, que lo teníamos en 35% según la serie, en noviembre, 38 febrero, 42 marzo, 46 mayo, 50 junio. Saltos de 4 puntos por encuesta, por medición. En contraste, los principales adversarios, aunque han variado, prácticamente se han mantenido en un nivel similar. Tenemos a Ricardo Anaya con 24, 2 puntos menos que en la medición anterior, y a José Antonio Meade en 22, 2 puntos más que en la medición anterior, ¿no? Entonces, pues prácticamente estamos hablando de una diferencia 2-1. Por supuesto, estas son encuestas, se están midiendo el estado de ánimo, hay una tendencia que ha sido ascendente, pues entramos, digamos, ya en las últimas etapas con estos números. Oye, Alejandro, ¿podríamos decir que estos puntos que ha ganado el candidato López Obrador en las últimas semanas tienen que ver más con el trabajo que él ha estado realizando en su campaña, o se podría pensar que son puntos que han migrado a lo mejor de los de sus adversarios Anaya y José Antonio Meade? Yo creo que ese es, mira, como encuestador uno pone los números, habrá que buscarle distintas explicaciones, pero yo creo que hay un poco de todo, efectivamente tienes razón. A ver, gran parte de este crecimiento se ha dado durante el periodo de campañas. Si nosotros regresáramos a febrero, y esta es una pregunta que nos hacen, ¿cómo va a estar el mes siguiente? Pues regresamos a febrero, no nos imaginábamos que íbamos a estar viendo estas tendencias. Creo que todo el mundo en febrero esperaba que esto se iba a cerrar. La pregunta era cuál iba a ser el segundo lugar que disputara, entre quién se iba a polarizar. Entonces, si nos ubicamos al inicio de la campaña, marzo, abril, pues no estábamos previendo esto. Se ha movido con la propia dinámica de la campaña. Un poco el estado de ánimo previo, el conocer a los candidatos que empezaron, sobre todo Anaya y José Antonio Meade, bajos en conocimiento cuando fueron nombrados, pero subieron de inmediato, es decir, ya hay una exposición al electorado. Y sobre todo también me parece que como parte de las campañas, pues los debates estuvieron allí, los debates nos dijeron muchas cosas. Cuando dicen, a ver, ¿qué impacto tienen? No lo sabemos de manera directa, pero es obvio que sí van contribuyendo un poquito a ese ambiente, ¿no? Entonces, Alejandro, los priistas dicen que hay una tendencia a la alza de Meade y en el mismo sentido que hay una de Anaya a la baja. ¿Tú ves esto? Mira, con toda la serie de encuestas que hemos visto, a los dos los hemos visto con altibajos. En promedio, desde febrero a la fecha, creo que más o menos quedan en un mismo nivel, es decir, no han crecido como parece que las campañas hubieran querido, pero tampoco se han desplomado, es decir, están permaneciendo más o menos ahí. La pregunta es de dónde surge este crecimiento de López Obrador. Me parece que el último es, digamos, no sprint, pero este crecimiento, pues sí tiene que ver un poco con la salida de Margarita Zavala, se redistribuye, digamos, aquí el pastel. No era mucho, eran 3, 4, 5 puntos, pero estamos hablando de 4 que se van a López Obrador. Ha habido también, por ejemplo, Anaya baja 2 puntos. Yo creo que son 2 puntos que pudo haber ganado Meade o López Obrador. Entonces aquí hay un intercambio. El caso es que efectivamente estamos viendo a través de estos instrumentos de medición, que hay que recordarle a quien nos ve, son instrumentos de medición que se basan en entrevistas, la gente nos está reportando, no es el voto, no es la elección es el 1 de julio, pero finalmente tenemos que confiar en lo que nos dice la gente. La gente nos está diciendo, pues yo en este momento, si la elección fuera ahorita, votaría así, ¿no? Y esto es lo que estamos midiendo. Y por lo que nos dice esta fotografía, digamos, de este momento, parece que las emociones fuertes van a estar, digamos, que entre el segundo y el tercer lugar, más que entre el primero y el segundo, ¿no? Yo creo que depende ahí a qué te refieres por emociones, porque metimos una pregunta que me parece que no habíamos visto y creo que añade mucho. ¿Qué tan convencido está usted de votar por el candidato que me acaba de marcar en la boleta? Nosotros usamos una boleta simulada, entonces la marcan y les preguntamos, ¿qué tan convencido está usted? Y
Los datos son, me parece, muy reveladores. Los seguidores de López Obrador, 56% nos dice, estoy muy convencido de votar por él. O sea, están completamente... Son los más convencidos de pues votar ahora por sí su candidato. que leales ahí, ¿no? Sí, la diferencia con Anaya, por ejemplo, es muy grande, 39%, con Mitt 38%, y los menos convencidos son los del Bronco con 29%. Si añadimos el algo convencido, pues ahí estamos ya hablando de un porcentaje mayor al 80% para López Obrador, o sea, 8 de cada 10 seguidores de López Obrador sí están convencidos o mucho o algo de votar por él. Los que vemos en pantalla con color verde, no estoy muy convencido, estoy poco o nada convencido, podríamos pensar que en algún momento dado pudieran cambiar de opinión. Y si tú ves eso, pues es más probable que pudiese haber un cambio en quienes van segundo, tercero o más atrás, que en el propio López Obrador. Ya es un voto, como decías tú, o una intención de voto, María, que decías, muy solidificado. O no me acuerdo qué palabra usabas, pero como que ya está muy consolidado. Pero es muy claro, ¿no? Que a mayor probabilidad o digamos, mientras más alto está un candidato, más cristalizado está lo su ven voto. como ganador. Me parece que ese es un efecto importante. Y eso, adelantando un poco, pues pudiera tener efectos no solamente en la preferencia, sino en los deseos, en las ganas de ir a votar. Ahora, Alejandro, otra cosa que llama mucho la atención en esta encuesta es que siempre, al principio de la campaña, se habló muchísimo de la corrupción como el eje de las campañas. Y sin embargo, no sé si tenga que ver con este aumento impresionante de la violencia en esta elección en particular, con muchas otras cosas, con el estado general de inseguridad que padecemos todos, pero resulta que no es la principal preocupación de quienes van a votar. Así es. Mira, medimos cuál es el tema más importante que consideran. 27% nos dice la inseguridad, 29%, un poquito más alto, empleos y economía, 21% corrupción y 21% pobreza. Es decir, están bastante empataditos. Hay un poco de público para estos como grandes problemas, estas grandes temáticas. Sin embargo, aquí lo que vimos también en la encuesta es que dependiendo de las cualidades que les veas a los candidatos, pues se puede ahí cristalizar un poco la preferencia. Por ejemplo, a López Obrador lo ven como el candidato más fuerte para tratar con el tema de la corrupción. Sí ha pegado su mensaje. Hizo bien su campaña. Hizo bien su campaña, ha penetrado bien. Sin embargo, por ejemplo, se ve muy débil o menos fuerte, como ustedes quieran ponerlo, en el tema de inseguridad, lo cual quiere decir que la principal bandera, que ha sido la de la amnistía, pues simplemente no está pegando en el electorado. A López Obrador se ve fuerte en corrupción, Alejandro, débil en seguridad. perdón, tenemos que hacer un corte, pero ahorita volvemos contigo.